Marido humilla a su esposa por su apariencia, pero su propio hijo le dijo algo que lo hizo llorar. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Álvaro despertó temprano, como todas las mañanas, y se preparó con precisión mecánica. Su traje perfectamente planchado, su corbata bien ajustada y un ligero toque de colonia cara. Se miró en el espejo del baño y se sonrió con satisfacción. A sus 42 años aún mantenía una apariencia impecable. La rutina de todos los días se desarrollaba sin grandes variaciones. Un café fuerte, un vistazo rápido al periódico y antes de salir, una última mirada al reloj de pulsera. Lucía, en cambio, se levantaba agotada, arrastrando el cuerpo como si llevara un peso invisible. 10 años atrás, su reflejo le devolvía una imagen vibrante, una mujer con energía y sueños. Ahora, lo que veía era una piel cansada, el cabello recogido en un moño descuidado y una expresión ausente. Pero no tenía tiempo para lamentaciones. Samuel, su hijo de 10 años, debía ir a la escuela, y Álvaro, su esposo, exigía un desayuno bien servido antes de salir al trabajo. La casa estaba silenciosa, apenas interrumpida por el sonido de los cubiertos contra los platos y el zumbido del televisor encendido en el noticiero matutino. Lucía sirvió el café y colocó los huevos revueltos en el plato de Álvaro con la misma rutina de siempre. Sin embargo, él ni siquiera levantó la vista para agradecer. «Otra vez lo mismo», murmuró, tomando el tenedor sin entusiasmo. «Nunca intentas hacer algo diferente, siempre es lo mismo, todos los días». Lucía no respondió. Se limitó a mirar su propio plato y tomar un sorbo de café, tragándose el nudo que se le formaba en la garganta. Samuel, sentado frente a ella, la observó de reojo. El niño, a su corta edad, había aprendido a leer los silencios de su madre. Sabía que sus ojos brillaban no por la luz de la cocina, sino porque estaban llenos de lágrimas contenidas. «Está bueno, mamá», dijo, el niño de repente intentando romper el ambiente tenso. Lucía le dedicó una sonrisa cansada y acarició su mano. Álvaro, sin embargo, no pareció notar la interacción entre madre e hijo. Terminó su desayuno rápidamente, se puso de pie y tomó su portafolio. Antes de salir, se detuvo junto a la puerta y miró de reojo a su esposa. «Deberías hacer algo con tu cabello, Lucía. No te vendría mal un poco de arreglo». No esperó respuesta. Se limitó a salir de la casa y cerrar la puerta detrás de él. Lucía dejó lentamente la taza de café sobre la mesa. Samuel frunció el ceño, molesto con el comentario de su padre. «Papá siempre te dice cosas feas», murmuró el niño. «No es nada, cariño. No te preocupes», respondió ella, aunque sabía que no era verdad. Pero sí era algo. Eran esas pequeñas gotas de veneno, esas críticas que se acumulaban día tras día hasta desgastar su alma. Pasó el resto de la mañana limpiando la casa, como lo hacía siempre. La rutina la mantenía ocupada, impidiéndole pensar demasiado. Aunque en su interior, la voz de su esposo resonaba una y otra vez en su mente. En otro tiempo, cuando eran jóvenes, Álvaro la miraba con admiración. Se enamoró de ella no solo por su belleza, sino por su calidez, su ternura, su manera de reírse de cualquier cosa. Pero con los años, algo cambió. Primero fueron miradas de indiferencia, después comentarios sutiles, y ahora palabras afiladas que la hacían sentir invisible, como si no tuviera valor. Samuel volvió de la escuela en la tarde, emocionado por un trabajo que tenía que hacer. «Mamá, la maestra dijo que tenemos que llevar una foto de la familia para la clase de mañana». Lucía buscó en una vieja caja de fotos y encontró una imagen de hace años. En la foto ella sonreía, con el cabello suelto y radiante.
Álvaro tenía el brazo alrededor de su cintura y Samuel, aún pequeño, reía entre ellos. Se veía una familia feliz. ¿Por qué papá ya no sonríe así?, preguntó Samuel, observando la foto. Lucía sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo responder. ¿Acaso él aún la amaba? ¿O simplemente se había acostumbrado a ella, como se acostumbra uno a un viejo mueble que ya no se nota en la casa? Durante la cena, la tensión volvió a hacerse presente. Álvaro regresó tarde del trabajo, como siempre. Se sentó a la mesa y revisó su teléfono mientras comía. «Hoy en la oficina hablaron de la esposa de Rodrigo», comentó de repente. «Se hizo un tratamiento estético y ahora parece otra persona. ¿Te acuerdas de ella? Era bastante normal antes, pero ahora se ve mucho mejor». Lucía sintió la punzada en el pecho. Sabía a dónde quería llegar. Sabía lo que Álvaro insinuaba. «Algunas mujeres se dejan estar con los años», continuó él. «No entiendo por qué. Tal vez porque se ocupan más de los demás que de ellas mismas», respondió Samuel de inmediato, mirándolo fijamente. Álvaro alzó la vista del teléfono y frunció el ceño ante la respuesta del niño. «¿Qué dijiste?» «Nada, solo que algunas mamás no tienen tiempo para pensar en tratamientos porque están ocupadas haciendo todo lo demás», respondió el niño, encogiéndose de hombros. Lucía miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y gratitud. Samuel entendía más de lo que debería para su edad. Álvaro no respondió. Terminó de comer en silencio y luego se levantó de la mesa. Esa noche, Lucía se miró en el espejo del baño. Pasó la mano por su rostro, notando las líneas de expresión y el cansancio reflejado en su piel. No podía evitar preguntarse si realmente había dejado de ser atractiva para su esposo o si simplemente él había dejado de mirarla. Se acostó en la cama y cerró los ojos, pero no pudo dormir. En la habitación de al lado, Samuel tampoco podía conciliar el sueño. No entendía por qué su papá hablaba así de su mamá. Para él, ella era la persona más hermosa del mundo. Y en el fondo, deseaba que su papá volviera a verlo también. La noche era fresca, con un aire de celebración en el ambiente. Álvaro y Lucía habían sido invitados a una cena en casa de Rodrigo y Marcela, amigos de la familia desde hacía años. No era la primera vez que asistían a este tipo de reuniones, pero para Lucía, cada una se había convertido en una prueba de resistencia. En cada encuentro, su esposo encontraba una manera de hacerla sentir invisible o, peor aún, de exhibir sus defectos con palabras disfrazadas de bromas. Samuel, aún demasiado joven para ser incluido en estas reuniones de adultos, se quedó en casa con la niñera. Lucía le dio un beso en la frente antes de salir, sintiendo un extraño presentimiento en el pecho. Algo le decía que esa noche no sería diferente a las anteriores, y sin embargo, esperaba con ingenuidad que Álvaro se comportara de otra manera. Cuando llegaron a la casa de Rodrigo, el ambiente ya estaba animado. El grupo de amigos se reía, con copas de vino en la mano, y la mesa estaba decorada con esmero. Marcela, siempre radiante y bien arreglada, recibió a Lucía con una sonrisa cálida. «Lucía, qué gusto verte», exclamó, dándole un beso en la mejilla. Lucía respondió con una sonrisa tímida. Se sentía fuera de lugar entre tantas mujeres elegantes, vestidas con vestidos ajustados y tacones altos. Ella, en cambio, había elegido un conjunto discreto, algo cómodo pero poco llamativo. Álvaro ni siquiera la había mirado cuando salieron de casa. Se sentaron alrededor de la mesa, disfrutando de los primeros bocados de la cena. La conversación fluyó con facilidad, hablando de viajes, negocios y anécdotas del pasado. Todo parecía ir bien, hasta que alguien hizo un comentario sobre la importancia de mantenerse en forma. «Hoy en día, con tantas opciones de gimnasio y dietas, ya no hay excusa para descuidarse», dijo una de las mujeres, riendo.
Álvaro, que había bebido un poco más de lo habitual, soltó una carcajada antes de mirar a su esposa con una sonrisa burlona. «Díselo a Lucía», dijo con un tono entre broma y verdad. «Yo le digo todo el tiempo que debería cuidarse más, pero creo que ya se resignó». Un silencio incómodo se extendió por la mesa. Algunos se rieron con nerviosismo, sin saber si debían tomar el comentario como una broma o como una verdad demasiado incómoda. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su rostro se encendió de vergüenza, pero no dijo nada. Se quedó mirando su plato, apretando los cubiertos con fuerza. No quería hacer una escena, no quería discutir en público, pero por dentro algo se rompió. Rodrigo intentó aliviar la tensión. «Bueno, lo importante es sentirse bien con uno mismo, ¿no? No todo es la apariencia». Pero Álvaro, lejos de darse cuenta del daño que había causado, insistió. «Claro, pero no se puede negar que el esfuerzo se nota. Mira a Marcela, siempre luce impecable. Es un buen ejemplo». Marcela, incómoda, trató de desviar el tema, pero Lucía ya no escuchaba. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y rabia contenida. Había soportado muchas cosas en silencio, pero esta vez, delante de tantas personas, el golpe había sido demasiado fuerte. Cuando la cena terminó, Lucía se excusó con un dolor de cabeza repentino. Álvaro ni siquiera pareció notar su incomodidad. Se despidieron y subieron al coche. Durante el trayecto de regreso, el silencio entre ellos era espeso, cargado de emociones reprimidas. Al llegar a casa, Samuel los esperaba en la sala, aún despierto. «¿Cómo estuvo la cena?», preguntó con inocencia. Lucía forzó una sonrisa y se inclinó para darle un beso en la cabeza. «Todo bien, cariño. Ahora ve a dormir». El niño obedeció, pero no sin antes mirar de reojo a su padre, que ya había aflojado la corbata y se servía un trago en el mueble bar. Samuel había notado la expresión en el rostro de su madre. La conocía demasiado bien como para creer en sus palabras. Cuando el niño subió a su cuarto, Lucía se dirigió a la cocina para lavar los platos del desayuno que había dejado pendientes. Necesitaba distraerse, ocupar sus manos para no pensar demasiado. Pero Álvaro la siguió. «¿Otra vez con esa cara?», dijo con fastidio, apoyándose en el marco de la puerta. «No exageres, Lucía. Fue solo un comentario». Lucía no respondió. Siguió lavando los platos, con la mirada perdida en el agua corriendo sobre la cerámica. «Si te molestó tanto, ¿por qué no lo dijiste en el momento?», continuó él. «No es mi culpa que te pongas sensible por cualquier cosa». Ella dejó el plato con cuidado en el escurridor y apagó el grifo. «No quise arruinar la noche de los demás», dijo en voz baja. Álvaro soltó una risa sarcástica. «Por favor, Lucía, si te importara tanto lo que piensan los demás, ya habrías hecho algo con tu aspecto. Pero no, sigues igual». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y qué es lo que esperas de mí, Álvaro?». Él tomó un sorbo de su trago antes de responder. «Solo digo que podrías hacer un esfuerzo. Antes te arreglabas más, te preocupabas por verte bien. Ahora, bueno, ya lo viste esta noche. Marcela es un buen ejemplo». Lucía apretó los labios y sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «Ya entendí», susurró. Sin decir más, se giró y salió de la cocina. Caminó con pasos rápidos hasta el baño y cerró la puerta con seguro. Se miró en el espejo y no pudo contener más el llanto. No lloraba solo por las palabras de Álvaro. Lloraba por todo lo que había permitido, por cada ofensa tragada, por cada noche en la que se acostaba sintiéndose menos que nada. Se sentó en el suelo abrazando sus rodillas mientras las lágrimas caían en silencio. Sabía que Samuel, tarde o temprano, empezaría a notar lo que pasaba entre ellos, y eso era lo que más la aterraba, porque si había algo peor,
que sentirse invisible ante los ojos de su esposo. Era la posibilidad de que su hijo creciera creyendo que ese era el trato que una mujer merecía recibir. Samuel despertó en medio de la noche. La casa estaba en silencio, pero su corazón latía con fuerza. No sabía exactamente qué lo había despertado, pero una sensación extraña le recorrió el cuerpo. Se levantó de la cama y caminó con pasos sigilosos por el pasillo, guiado solo por la luz tenue que entraba por las ventanas. Al acercarse al baño, escuchó un leve sollozo. Se detuvo en seco. Era su madre. Pegó la oreja contra la puerta y contuvo la respiración. No necesitaba verla para saber que estaba llorando. Había aprendido a reconocer ese sonido. No era la primera vez que la escuchaba así, pero esta vez sintió algo distinto. Algo dentro de él se rompió. Regresó a su cuarto sin hacer ruido y se metió bajo las cobijas, apretando los ojos con fuerza. No quería llorar, pero la tristeza lo envolvía. No entendía muchas cosas de los adultos, pero sí comprendía que su mamá estaba triste por culpa de su papá, y eso lo llenaba de rabia. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, encontró a Lucía en la cocina preparando café con movimientos lentos. Su rostro estaba hinchado, como si no hubiera dormido bien. «¡Mamá!». Ella giró al escuchar su voz y le dedicó una sonrisa cansada. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?». Samuel se acercó y se sentó en una de las sillas del comedor, observándola con atención. «No tienes que mentirme, mamá. Yo sé que estabas llorando anoche». Lucía se quedó quieta por un momento, con la cuchara en la mano, antes de suspirar y sentarse junto a él. «No quiero que te preocupes por eso, hijo», dijo suavemente acariciando su cabello. «A veces los adultos tienen problemas, pero eso no significa que todo esté mal». Samuel bajó la mirada y frunció el ceño. «Papá siempre te dice cosas feas». Lucía sintió un nudo en la garganta. No quería que Samuel creciera con resentimiento hacia su padre, pero tampoco podía seguir ocultando la verdad. «Tu papá a veces no piensa bien lo que dice. Eso no es una excusa». La firmeza en la voz de su hijo la sorprendió. Samuel la miraba con ojos serios, como si de repente hubiera crecido demasiado rápido. «Mamá, para mí tú eres bonita», dijo con voz baja pero segura. «No importa lo que diga papá». Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con salir otra vez, pero esta vez no eran de tristeza. «Gracias, mi amor», susurró, abrazándolo con fuerza. Samuel cerró los ojos y apretó los brazos alrededor de su madre. En ese momento, hizo una promesa en su interior. Nunca permitiría que nadie hiciera sentir mal a su mamá, ni siquiera su propio padre. Desde ese día, Samuel comenzó a actuar diferente con Álvaro. Ya no corría a saludarlo cuando llegaba del trabajo, ni se reía con sus chistes. Cuando su padre le hablaba, respondía con monosílabos. Álvaro tardó en notar el cambio, pero con el tiempo empezó a sentirlo. Una tarde, al llegar a casa, dejó su maletín en el sofá y miró a su hijo, que estaba en la sala dibujando. «Hola, campeón. ¿Cómo estuvo la escuela?». «Bien», respondió Samuel sin mirarlo, concentrado en su dibujo. Álvaro frunció el ceño. «¿Qué dibujas?». «Nada». Álvaro suspiró y miró a Lucía, que estaba guardando platos en la cocina. «¿Qué le pasa al niño? Últimamente está extraño». Lucía no quería entrar en discusión. Sabía que Samuel estaba dolido, pero también entendía que Álvaro no lo notaría por sí mismo. «Tal vez deberías preguntárselo a él». Álvaro cruzó los brazos y volvió a mirar a Samuel, quien seguía sin prestarle atención. «¿Hice algo que te molestó?», preguntó, con impaciencia. El niño apretó el lápiz entre los dedos y finalmente lo dejó sobre la mesa. Levantó la mirada y fijó los ojos en su padre. «No importa.
Claro que importa. ¿Desde cuándo no me hablas bien? Samuel se encogió de hombros y se levantó con el dibujo en la mano. Voy a mi cuarto. Lucía suspiró mientras veía a su hijo desaparecer por el pasillo. Álvaro la miró con frustración. ¿Qué está pasando? Tal vez deberías pensar en cómo nos hablas a los dos, respondió ella antes de salir de la cocina. Álvaro sintió una incomodidad extraña en el pecho, pero la ignoró. Esa noche, durante la cena, la tensión en la mesa era evidente. Samuel comía en silencio, mientras Lucía apenas tocaba su plato. Álvaro, molesto por la actitud del niño, decidió hablar. Samuel, deja de actuar así. No tienes razón para estar enojado conmigo. Samuel levantó la mirada y frunció el ceño. Sí la tengo. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? El niño apretó los labios. Lucía sintió el aire volverse pesado. Papá, siempre haces sentir mal a mamá. Álvaro parpadeó, sorprendido. Eso no es cierto. Sí lo es. Siempre le dices que debería arreglarse más, que no se ve como antes. ¿Por qué dices esas cosas? Solo intento motivarla. No, papá, lo interrumpió Samuel, con los ojos brillando de rabia contenida. Solo la lastimas. Álvaro se quedó sin palabras. Nunca había visto a su hijo hablar con tanta seguridad, con tanta determinación. Samuel respiró hondo antes de soltar la frase que se clavaría en el corazón de su padre como un puñal. Yo sí creo que mamá es bonita, porque ella nunca ha dejado de estar con nosotros. El silencio que siguió fue absoluto. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su hijo y vio en sus ojos algo que nunca había visto antes: decepción. Lucía bajó la mirada, sintiendo su pecho agitado. Samuel se levantó de la mesa y salió de la cocina sin mirar atrás. Álvaro se quedó sentado sin saber qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él se quebraba. El silencio se instaló en la casa como un visitante incómodo. Después de las palabras de Samuel, ni Lucía ni Álvaro supieron qué decir. Samuel se había marchado a su habitación sin mirar atrás, dejando tras de sí una carga pesada que ahora flotaba en el aire como una nube espesa. Álvaro se quedó sentado a la mesa, con la mirada fija en su plato, sin realmente verlo. Lucía, con los hombros tensos y el rostro pálido, recogió los platos y los llevó al fregadero en un gesto automático, sin siquiera mirarlo. Todo lo que podía escucharse en la casa era el sonido del agua corriendo y el leve tintineo de los cubiertos. Por primera vez en mucho tiempo, Álvaro sintió un nudo en el pecho. No era enojo, no era frustración, era algo más profundo, algo que rara vez experimentaba: culpa. Nunca había pensado en cómo sus palabras afectaban a los demás, mucho menos a su esposa o a su hijo. Para él siempre había sido normal decir lo que pensaba sin medir las consecuencias. Pero ahora, sentado allí, con el eco de la voz de Samuel resonando en su cabeza, entendió que su hijo lo miraba de una manera diferente, ya no con admiración, ya no con ese brillo en los ojos de cuando era más pequeño. Ahora lo miraba con decepción. Se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de algo desconocido hundirse en su pecho. Sin decir nada, se levantó y se dirigió a la sala. Se sirvió un whisky en un vaso corto y se dejó caer en el sillón, observando la bebida dorada girar dentro del cristal. No la bebió de inmediato, solo se quedó allí, con la mente llena de recuerdos que no había pedido. La primera imagen que apareció fue la de Lucía, pero no la de ahora. No con la expresión cansada y los ojos tristes que llevaba últimamente. No. La Lucía de sus recuerdos era otra. Recordó el primer día que la vio en la universidad, con su cabello suelto y su sonrisa fácil. La forma en que reía sin miedo, sin reservas. Se enamoró de ella porque era diferente a todas. No era la más llamativa, pero sí la más auténtica.
la que siempre tenía una palabra de aliento, la que creía en él cuando nadie más lo hacía. Se acordó de los primeros años de casados, cuando luchaban juntos por construir una vida, cuando el dinero escaseaba y ella hacía milagros con lo poco que tenían. Recordó cómo, a pesar de las dificultades, ella siempre tenía fuerzas para seguir adelante. Nunca se quejaba, nunca pedía nada para ella. Recordó la noche en que Samuel nació, cómo él estaba aterrado, sin saber qué hacer, y fue Lucía quien, a pesar del dolor, le tomó la mano y le dijo que todo estaría bien. Fue ella quien, con los ojos brillantes por las lágrimas, le presentó a su hijo por primera vez. Y ahora era él quien la hacía llorar. Se levantó del sillón y caminó hacia el baño, encendió la luz y se miró en el espejo. No le gustó lo que vio. Había cambiado. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre distinto al que solía ser. Las canas comenzaban a asomar en sus sienes, las líneas en su frente eran más marcadas, su expresión era dura, fría. ¿Cuándo había dejado de ser el hombre que una vez fue? Se miró fijamente a los ojos y se dio cuenta de algo que no quería admitir. No era solo Lucía quien había cambiado, era él. Él se había convertido en alguien irreconocible. Su esposa seguía ahí, en la misma casa, durmiendo bajo el mismo techo, pero ya no era su compañera. La había convertido en alguien que solo sobrevivía a su lado, en una sombra de lo que fue. Sintió una punzada en el pecho, una incomodidad que no pudo ignorar. Dejó el vaso en el lavamanos y apagó la luz. Salió del baño y caminó hacia la habitación. Al entrar, vio a Lucía acostada de espaldas. Su respiración era lenta, pero no tranquila. Sabía que no dormía, que solo fingía. Se quedó un momento de pie, observándola. Pensó en decir algo, en acercarse, pero no supo cómo. Había pasado tanto tiempo ignorando sus sentimientos que ahora no tenía idea de cómo hacer las paces con ella. Finalmente, se metió en la cama y se quedó mirando el techo. El peso de sus palabras, el daño que había causado, lo mantenía despierto. Por primera vez en mucho tiempo sintió miedo de que ya fuera demasiado tarde para arreglar lo que había roto. La mañana llegó demasiado rápido para Álvaro. Apenas había logrado dormir unas pocas horas, con la mente inquieta y el pecho pesado. Cuando abrió los ojos, la habitación estaba bañada por la luz tenue del amanecer, pero lo primero que notó fue el espacio vacío al otro lado de la cama. Lucía ya no estaba. Se levantó con lentitud y salió del cuarto en silencio. Desde 1900, la cocina. Escuchó el sonido de platos y cubiertos, el murmullo de la cafetera y el movimiento rutinario del desayuno. Caminó hasta allí y encontró a Lucía de espaldas, sirviendo café en su taza con la mirada perdida. Álvaro se aclaró la garganta antes de hablar. «Buenos días». Lucía no giró para mirarlo. «Buenos días», respondió en un tono neutral, casi indiferente. Él avanzó un poco más, intentando encontrar las palabras correctas, pero todo le sonó torpe en su cabeza. «Lucía, anoche, quiero decir». Ella dejó la taza sobre la mesa y se giró lentamente, con los brazos cruzados. Sus ojos, cansados pero firmes, lo miraron sin rastro de calidez. «¿Quieres disculparte?» Álvaro asintió. «Sí». Lucía soltó un leve suspiro y lo miró con una expresión que él no supo interpretar del todo. «Las disculpas no cambian lo que pasó, Álvaro». Él sintió el golpe de esas palabras más fuerte de lo que esperaba. «Lo sé», murmuró, buscando acercarse a ella, pero Lucía se mantuvo en su lugar. «Pero quiero que sepas que me equivoqué. Lo que dije, ¿cómo te he tratado todo este tiempo?» Lucía cerró los ojos un momento y luego los abrió, mirándolo con una mezcla de tristeza y escepticismo. «Álvaro, durante años has dicho cosas que me han herido,
y cada vez que te lo hice notar, lo ignoraste. Ahora que Samuel te lo ha dicho, de repente quieres arreglarlo. Las palabras le dolieron más de lo que estaba dispuesto a admitir, porque eran ciertas. No es solo por Samuel, es por todo. ¿Y qué es todo?, preguntó Lucía con voz firme. ¿Qué fue lo que cambió de la noche a la mañana? Él bajó la mirada y pasó una mano por su cabello, frustrado consigo mismo. Me vi en el espejo, confesó después de un largo silencio, y no me gustó lo que vi. Lucía apretó los labios, pero no dijo nada. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, no después de todo lo que hice, pero quiero que sepas que lo siento. Lucía sostuvo su mirada por un momento y luego apartó la vista. Las palabras no son suficientes, Álvaro. Tomó su taza de café y salió de la cocina, dejándolo allí, con una sensación de vacío en el pecho. Más tarde, Samuel bajó las escaleras con su mochila al hombro. Álvaro intentó sonreírle, pero el niño apenas le dirigió un vistazo. ¿Te llevó a la escuela?, ofreció. Samuel negó con la cabeza. Voy con mamá. Álvaro tragó saliva, sintiendo otra punzada de culpa. El día pasó lento. En el trabajo apenas podía concentrarse. Los números y correos electrónicos en su computadora parecían borrosos, irrelevantes. Se encontró a sí mismo revisando el reloj una y otra vez, esperando que llegara la hora de regresar a casa. Cuando finalmente llegó, encontró a Lucía en la sala, doblando ropa con la televisión encendida de fondo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con cautela. Lucía lo miró de reojo, como si dudara de su intención, pero luego simplemente asintió con la cabeza. Álvaro se sentó junto a ella y tomó una camiseta de Samuel, doblándola de la manera más ordenada que pudo. Lucía continuó con lo suyo sin decir nada. Un silencio denso se instaló entre ellos, pero no era el mismo que solían compartir últimamente. No era un silencio de indiferencia. Era un silencio de alguien que observa, que mide los pasos del otro antes de decidir si confiar de nuevo. En los días siguientes, Álvaro comenzó a hacer cosas que antes no hacía. Se levantaba temprano para preparar café antes de que Lucía lo hiciera. Recogía los platos después de las comidas sin que nadie se lo pidiera. Y cuando Samuel llegaba de la escuela, intentaba preguntarle sobre su día. El niño, sin embargo, seguía distante. Respondía con frases cortas, sin emoción. No era abiertamente grosero, pero tampoco mostraba interés en recuperar la cercanía que tenían antes. Una tarde, mientras Lucía cocinaba, Álvaro se acercó y apoyó una mano en la mesa. «Huele bien». Ella no respondió de inmediato. «Es lo mismo de siempre», dijo al final, removiendo la olla con la cuchara de madera. «Aún así, se ve delicioso». Lucía detuvo el movimiento y lo miró con desconfianza. «¿Desde cuándo elogias la comida?». Álvaro suspiró. «Desde que me di cuenta de que nunca lo hago y debería hacerlo». Lucía bajó la mirada al guiso que estaba preparando y se mordió el labio, como si estuviera conteniendo algo. «No sé si creo en este cambio repentino», admitió en voz baja. «No espero que lo creas ahora», respondió él con honestidad, «pero quiero que me des la oportunidad de demostrarte que es real». Lucía no dijo nada. Esa noche, después de la cena, Álvaro encontró a Samuel en la sala dibujando en su libreta. Se acercó y se sentó junto a él. «¿Puedo ver qué estás dibujando?». Samuel siguió trazando líneas sin levantar la vista. «Es un retrato». Álvaro inclinó la cabeza y vio que el dibujo era de su madre. «Te quedó muy bien». El niño no respondió. «Samuel». «¿Qué?». Álvaro se frotó las manos, incómodo. «Sé que estás molesto conmigo, y tienes razón, pero quiero arreglar las cosas contigo también». Samuel finalmente lo miró. «¿Por qué?». «Porque eres mi hijo, y porque te quiero.
Samuel lo observó en silencio por un momento y luego volvió a su dibujo. Eso se demuestra, papá, no se dice. Álvaro sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Por segunda vez en su vida, su hijo le enseñaba una lección que jamás olvidaría. Álvaro despertó con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. No podía cambiar el pasado ni borrar las heridas que había causado, pero podía hacer algo diferente a partir de ahora. Durante años había dado por sentada a Lucía, asumiendo que ella siempre estaría allí, sin importar cómo la tratara. Ahora, por primera vez, entendía que el amor no era algo inquebrantable, si no se cuidaba. Esa mañana, mientras preparaba café, vio a Lucía salir de la habitación con el cabello recogido y la expresión aún distante. Se notaba que, aunque aceptaba su presencia, todavía no confiaba en sus intenciones. «Te serví café», dijo, él con cautela, extendiéndole una taza. Lucía se sorprendió un poco, pero la tomó sin rechazarla. «Gracias». El ambiente entre ellos era tenso, pero diferente. Ya no era solo indiferencia, sino una incertidumbre que se colaba en los pequeños momentos compartidos. Álvaro comenzó a notar detalles en los que antes no se fijaba. Se dio cuenta de que Lucía siempre preparaba el desayuno para todos, pero rara vez comía sentada con ellos. Siempre estaba pendiente de que Samuel tuviera todo listo para la escuela o de que él mismo tuviera su café servido. Así que, al día siguiente, cuando la vio de pie junto a la estufa, le tocó suavemente el brazo. «Siéntate. Hoy yo sirvo los platos». Lucía lo miró con extrañeza, pero no discutió. Se sentó en la mesa, observándolo con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Samuel, que estaba untando mantequilla en su pan, también levantó la vista con sorpresa. «Papá, ¿estás enfermo o algo así?» Álvaro rió por primera vez en mucho tiempo. «No, campeón, solo quiero ayudar más en casa». Samuel no dijo nada, pero una pequeña sonrisa asomó en su rostro antes de seguir comiendo. Durante los días siguientes, Álvaro encontró formas de demostrar su cambio sin decir demasiado. En lugar de hacer comentarios hirientes, optaba por el silencio cuando no tenía algo bueno que decir. En lugar de quejarse de la comida o de los quehaceres de la casa, se ofrecía a ayudar con lo que podía. Una tarde, mientras veía a Lucía ordenar el armario, notó que su ropa era la misma de siempre. Había pasado años sin comprar algo para ella, sin darse un capricho. Recordó que, en el pasado, solía emocionarse con pequeños detalles. Un vestido nuevo, un perfume, una ida al salón de belleza, pero con el tiempo había dejado de hacerlo. «Lucía, ¿por qué no vamos al centro comercial este fin de semana?» Ella giró la cabeza con el ceño fruncido. «¿Para qué? Podrías comprar algo para ti, lo que quieras». Lucía dejó de doblar la ropa y lo miró fijamente. «¿Por qué estás haciendo esto?» Álvaro respiró hondo. «Porque quiero que vuelvas a pensar en ti, no porque yo lo diga, sino porque lo mereces». Lucía bajó la mirada. «No sé, no hay prisa, solo piénsalo». Ella no respondió, pero algo en su expresión cambió. Samuel, por su parte, observaba cada uno de estos gestos. Aunque al principio se mostró indiferente, poco a poco comenzó a ver que su padre no solo hablaba de cambiar, sino que realmente lo intentaba. Un día, cuando Álvaro llegó del trabajo, encontró a Samuel en la sala con una pelota en las manos. «¿Quieres jugar un rato en el parque?», preguntó el niño con timidez. Álvaro sintió un alivio inesperado en el pecho. «Claro, hijo, vamos». Jugaron hasta que cayó la tarde. Álvaro se sintió cansado, pero también feliz. Había pasado años sin compartir momentos así con su hijo y ahora entendía lo mucho que se había perdido. Más tarde esa semana, Lucía recibió una invitación inesperada. Su hermana, Carolina, la llamó para invitarla a una reunión familiar
en casa de sus padres. Hacía meses que no se reunían todos, y le insistió en que llevara a Álvaro y Samuel. Lucía dudó. No estaba segura de si quería mostrar una imagen de familia unida cuando aún tenía heridas abiertas con su esposo. Pero Samuel, al escuchar la conversación, se emocionó con la idea de ver a sus primos. Así que, finalmente, aceptó. El fin de semana llegó, y los tres se subieron al coche para ir a la casa de los padres de Lucía. Durante el trayecto, Álvaro se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no asistían juntos a una reunión familiar. Antes solía inventar excusas para no ir. Ahora, en cambio, estaba dispuesto a hacerlo. Al llegar, fueron recibidos con abrazos y sonrisas. Carolina notó la incomodidad de Lucía, pero no dijo nada. Solo la tomó de la mano y la llevó a la cocina para hablar en privado. «Te ves diferente», dijo su hermana. Lucía soltó una risa irónica. «¿Diferente cómo?» «No lo sé. Menos apagada». Lucía suspiró. «Álvaro está cambiando, pero no sé si creerle». Carolina la observó con atención. «¿Qué dice tu corazón?» Lucía se quedó en silencio. Mientras tanto, Álvaro se encontraba en la sala con los demás hombres de la familia. La conversación fluía, pero en algún momento, uno de los cuñados mencionó lo afortunado que era de tener una esposa comprensiva. «Las mujeres son fuertes, pero a veces nos acostumbramos a que estén siempre ahí», comentó un tío de Lucía. «Hasta que nos damos cuenta de que las lastimamos sin querer». Las palabras lo golpearon de lleno. Desde el otro lado de la sala, observó a Lucía reír con su hermana y su madre. Por primera vez en mucho tiempo, la vio relajada. Su risa era la misma de antes. Samuel corrió hasta él y tiró de su brazo. «Papá, ven, vamos a jugar con los primos». Álvaro sonrió y se levantó. Esa noche, cuando volvieron a casa, Lucía se quedó en la puerta del cuarto de Samuel, viéndolo dormir. Álvaro se acercó con cautela. «Fue un buen día». «No», Lucía asintió sin mirarlo. «Sí, lo fue». Él sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a reconstruir lo que había destruido. Álvaro pasó días planeando cómo demostrarle a Lucía que sus palabras ya no eran solo promesas vacías. Había intentado enmendarse con pequeños gestos, con actos cotidianos que antes jamás habría hecho. Había ayudado en casa, había estado presente en los momentos importantes para Samuel y, sobre todo, había dejado de menospreciar a su esposa. Pero sentía que aún faltaba algo. Sabía que Lucía era una mujer que no se dejaba impresionar por regalos caros o gestos superficiales. No bastaba con comprarle un perfume o llevarla a cenar. Su cambio tenía que sentirse genuino, real, algo que ella pudiera ver con sus propios ojos y creer en su corazón. Una tarde, mientras revisaba su agenda, se dio cuenta de que el aniversario de bodas estaba cerca. Años atrás, habían celebrado esas fechas con ilusión, pero con el tiempo las habían dejado en el olvido. La última vez que lo habían mencionado fue de manera amarga, cuando Lucía dijo en voz baja que no tenía nada que celebrar. Ahora, Álvaro quería cambiar esa historia. Esa misma noche, mientras Lucía doblaba la ropa en la habitación, él se sentó a su lado y la observó en silencio. «¿En qué piensas?», preguntó ella sin levantar la vista. «En que nuestro aniversario es la próxima semana». Lucía se detuvo un segundo, pero luego continuó doblando una camiseta de Samuel. «Sí». El tono de su voz era neutral, sin emoción. «Quisiera hacer algo especial», dijo Álvaro con cautela. «Para nosotros». Lucía suspiró y dejó la ropa a un lado. «Álvaro, yo...» Él le tomó la mano con suavidad. «No tienes que decir nada ahora, solo quiero que lo pienses». Lucía asintió, aunque en su mirada aún había reservas. Álvaro pasó los siguientes días organizando lo que tenía en mente. No quería hacer algo que solo fuera para ellos dos,
sino algo que le demostrara a Lucía cuánto la valoraba frente a quienes la conocían. Porque una de las cosas que más le dolían era haberla humillado en público, haber sido el motivo de sus lágrimas delante de otros. Ahora quería enmendarlo, así que planeó una reunión familiar en honor a ella. Pero no sería una simple comida o una cena elegante. Sería un evento donde él mismo se pararía frente a todos y le daría a Lucía el reconocimiento que merecía. El día del aniversario, Lucía se sorprendió cuando Álvaro le pidió que se arreglara. «Vamos a salir», dijo él con una sonrisa. Ella arqueó una ceja con desconfianza. «¿A dónde?» «Es una sorpresa». Lucía dudó, pero finalmente aceptó. Se puso un vestido que no usaba desde hacía años, uno que había guardado porque le recordaba tiempos más felices. Al mirarse en el espejo casi no se reconoció. Había algo en su reflejo que no veía desde hace mucho. Una chispa de emoción mezclada con nerviosismo. Cuando llegaron al lugar, Lucía quedó desconcertada. Era un salón decorado con luces, cálidas, mesas bien dispuestas y varias personas esperándolos. Su familia, algunos amigos cercanos y, lo más inesperado de todo, incluso algunos compañeros de trabajo de Álvaro. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía mirando alrededor con sorpresa. Álvaro le tomó la mano. «Es nuestra noche, pero más que eso, es tu noche». Antes de que ella pudiera responder, él se acercó al centro del salón y pidió la atención de todos. Samuel, que estaba cerca, miró a su padre con curiosidad. No sabía qué planeaba, pero algo en su expresión le hizo sentir que esta vez era diferente. Álvaro tomó aire y miró a Lucía con sinceridad. «Quiero decir unas palabras». Todos guardaron silencio, expectantes. «Hace muchos años conocí a una mujer que me enseñó lo que era el amor verdadero. Una mujer fuerte, con un corazón inmenso y una paciencia infinita. Durante años, esa mujer fue mi apoyo, mi compañera, la madre de mi hijo, mi mejor amiga». Hizo una pausa y su voz se quebró ligeramente, pero con el tiempo fui dejándola en segundo plano. Me acostumbré a que estuviera siempre ahí y olvidé lo importante que era para mí. Peor aún, la lastimé con mis palabras, con mi indiferencia, con mi egoísmo. Lucía bajó la mirada. Sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. «Hoy quiero enmendar mis errores, no con palabras vacías, sino con hechos. Quiero que todos los que están aquí sepan lo increíble que es esta mujer, lo fuerte, lo valiente, lo maravillosa que es». Se giró hacia ella y tomó sus manos. «Lucía, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y no pienso seguir desperdiciando la oportunidad de demostrarte cuánto te amo». Un murmullo recorrió el salón, y muchas miradas se posaron en Lucía esperando su reacción. Ella estaba conmovida. Nunca imaginó que Álvaro haría algo así. Nunca pensó que un hombre tan orgulloso fuera capaz de ponerse frente a tantas personas y admitir sus errores de una manera tan sincera. Sintió que por primera vez él realmente la veía. Los aplausos rompieron el silencio y Samuel corrió hacia su padre, abrazándolo con fuerza. «Papá». Álvaro sintió como el pecho se le apretaba. «Sí, hijo». Samuel lo miró con los ojos brillantes. «Estoy orgulloso de ti». Esas palabras fueron todo lo que necesitó para saber que había valido la pena. Lucía, aun con lágrimas en los ojos, finalmente permitió que Álvaro la abrazara. Sintió su calidez, su arrepentimiento genuino, y aunque aún quedaba mucho por sanar, en ese momento supo que su amor aún tenía una oportunidad. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió amada y respetada, y eso lo cambiaba todo. Los días siguientes transcurrieron con una calma diferente en la casa de Álvaro y Lucía. Ya no había silencios incómodos ni miradas evasivas. Había conversaciones sinceras, gestos de cariño y, lo más importante, una sensación de reconstrucción. No era como antes,
No se trataba de volver a un matrimonio perfecto, porque la perfección nunca había existido realmente. Pero sí se trataba de encontrar un nuevo equilibrio, una nueva forma de convivir donde el respeto y el amor fueran la base de todo. Lucía comenzó a sentirse diferente, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque su reflejo en el espejo ya no le devolvía la imagen de una mujer invisible. Ahora veía a alguien que había recuperado su esencia. Alguien que ya no caminaba con la cabeza baja ni se disculpaba por existir. Una mañana, mientras se preparaba para salir, abrió su armario y se quedó observando su ropa. Durante años había elegido siempre lo más discreto, lo más cómodo, sin pensar en sí misma. Pero ese día, por primera vez en mucho tiempo, decidió ponerse un vestido que había guardado en el fondo del closet. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque le hacía sentir bien. Cuando salió de la habitación, Álvaro, que estaba sentado en la sala leyendo el periódico, levantó la vista y la miró con una sonrisa. «Te ves hermosa». Lucía sintió un leve rubor en las mejillas, pero en lugar de bajar la mirada, sostuvo su mirada con firmeza. «Gracias». No necesitaba su aprobación, pero le gustaba recibirla de alguien que ahora la veía con el respeto que siempre mereció. Samuel también notó los cambios. Ya no escuchaba discusiones, ni veía a su mamá con los ojos tristes. Su papá había dejado de ser ese hombre indiferente y frío, y aunque al principio le costó confiar en él de nuevo, poco a poco comenzó a sentirse más cómodo. Una tarde, mientras jugaban en el parque, Samuel se acercó a Álvaro y lo tomó de la mano. «Papá». «Sí, hijo». El niño lo miró con seriedad, pero con una ternura que hizo que Álvaro sintiera un nudo en la garganta. «Me gusta cómo es nuestra casa ahora». Álvaro se agachó hasta quedar a su altura y le revolvió el cabello con cariño. «A mí también, campeón». Samuel sonrió y lo abrazó con fuerza. Lucía los observaba desde lejos y sintió que algo dentro de ella se acomodaba. Habían pasado por momentos difíciles, pero allí estaban, juntos, reconstruyendo lo que estuvo a punto de romperse. Más tarde esa noche, después de la cena, los tres se quedaron en la sala, viendo fotos viejas. Álvaro encontró un álbum de los primeros años de matrimonio y comenzaron a recordar anécdotas entre risas. En una de las fotos, Lucía aparecía con Samuel en brazos, mientras Álvaro los miraba con orgullo. «Mira esto, Samuel», dijo Lucía, señalando la imagen. «Aquí tenías solo unos meses». El niño miró la foto con curiosidad y luego levantó la vista hacia sus padres. «Ustedes siempre se quisieron». La pregunta los tomó por sorpresa. Álvaro y Lucía se miraron por un instante antes de que él tomara la palabra. «Sí, hijo, siempre nos hemos querido, solo que a veces los adultos olvidamos demostrarlo de la manera correcta». Samuel asintió, como si estuviera procesando esas palabras. «Pero ahora ya lo recuerdan, ¿verdad?». Lucía sonrió y tomó la mano de Álvaro. «Sí, ahora lo recordamos». Y con esa simple verdad entendieron que el amor no era perfecto, pero sí podía reconstruirse con el tiempo, la paciencia y la voluntad de nunca darse por vencidos. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Lucía? ¿Perdonarías a alguien que te ha lastimado tantas veces o crees que algunas heridas nunca sanan por completo? Y si fueras Samuel, ¿podrías volver a confiar en tu padre después de ver cómo trató a tu madre durante tanto tiempo? Álvaro finalmente entendió que el verdadero amor no está en la apariencia, sino en la lealtad y el respeto. Pero, ¿crees que su cambio fue suficiente? ¿O piensas que Lucía debió tomar otro camino? Queremos saber tu opinión, así que cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho en su lugar. Si esta historia te hizo reflexionar, no te vayas todavía. En la pantalla aparecerá otro video que también te emocionará y te hará pensar.
Haz clic ahora para verlo y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.